Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del episodio 4 de Cutie Pie. ¡Yay! Me emociona hablar de esta serie porque la trama es demasiado cliché, pero tiene momentos muy inesperados y unos avances muy agradables. En el próximo episodio veremos cosas muy interesantes, ya que podremos conocer cuáles son los verdaderos sentimientos de Lian, ya que por si todavía no les había quedado claro, en realidad, Lian también ama a Kua, pero tiene sus motivos para actuar muy distante con él. Y bueno, antes de continuar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. En el próximo episodio veremos cómo Lian convence a Kua de mudarse a vivir al departamento en el Pentágono. Lian le dice a Kua que ya le pidió permiso a su madre para que él pueda mudarse a vivir con él sin problemas. Aunque de hecho sí hay un problema. Kua ya no quiere saber nada de Lian. Recordemos que Kua quiere romper el compromiso porque Lian le dijo que no lo amaba. Entonces, para Kua no tiene sentido que se mude a vivir con Lian. Es por eso que en una parte del avance del episodio 4, Kua le dice a Dio que no entiende la razón por la cual Lian quiere que vaya a vivir con él. Kua está convencido de que Lian está tramando algo, pero Kua no tiene ni idea de lo que pueda hacer. En el libro, Kua había esperado por muchos años ese momento especial donde por fin se mudaría a vivir con Lian. Incluso estaba dispuesto a abandonar su vida secreta, dejar de tocar la batería y dejar de usar su motocicleta Shilin. Sin embargo, ahora todo eso cambió porque Kua estaba dispuesto a sacrificar parte de las cosas que amaba a cambio del amor de Lian, pero ahora que sabe que Lian no lo ama, ya no está dispuesto a sacrificar nada por él. En los avances vemos como Kua está abrazando a su motocicleta Shilin y a la vez está despidiéndose de ella. Lo que sucede es que Kua no quiere que Lian sepa sobre su vida secreta. En un comienzo no quería que lo supiera porque tenía miedo de que Lian ya no quisiera casarse con él, pero ahora que estaba dispuesto a romper el compromiso, aún seguía preocupado de que su madre se enterara. Pensaba que si Lian lo descubría, entonces Lian le contaría todo a la madre de Kua. Lian llega a la casa de Kua con mucha seguridad de que Kua finalmente aceptará mudarse con él al Pentágono, ya que tiene muchos argumentos para convencer a Kua. El primer argumento fue el haberle pedido permiso a la madre de Kua, ya que ella adora a Lian. Luego, Lian le dice a Kua que si no quiere mudarse a vivir con él, entonces Lian se mudará a la mansión Kirati. En el libro, en esta escena, Lian vuelve a besar a Kua. En un momento, Kua quiere escapar de su habitación para no escuchar a Lian, y Lian lo detiene y lo besa, pero Kua piensa que Lian está burlándose de él. No sé si veamos esta escena de beso en la serie porque pienso que sería un poco apresurado considerando que ellos están peleados, pero tal vez los escritores de la serie hagan una escena hermosa e incluyan el beso como algo tierno e inesperado. No lo sabremos hasta que lo veamos. Finalmente, Kua termina aceptando mudarse ya que no quiere que Lian se mude a la mansión, sino en cualquier momento Lian podía descubrir la vida secreta de Kua. Pero Kua tiene un plan. Le dice a Lian que a cambio de mudarse con él quiere ser el dueño del Pentágono. Pero Lian es demasiado inteligente. Le dice a Kua que no tiene problemas en entregarle el Pentágono, pero si Kua es el dueño del club, entonces también es responsable de las deudas y la administración. Finalmente, Kua desiste de la condición que le propuso a Lian y acepta mudarse a vivir con él. Por otro lado, vemos un poco el plan de Lian. En realidad, él quiere conocer al verdadero Kua. Ya no quiere que Kua le siga ocultando cosas, entonces quiere vivir con él para poder conocerlo realmente. Además, Lian por fin se ha dado cuenta de que Kua no es un niño. Ahora Kua ha crecido y Lian tiene miedo de que alguien más pueda robarle el amor de Kua. Una vez que Kua acepta mudarse con él, Lian le da un plazo de 3 días
para que pueda empacar sus cosas y alistarse para vivir con él. Luego vemos la escena donde Liam está recogiendo a Kua de su mansión y seguidamente vemos a Kua llegando al departamento del Pentágono, donde por cierto Kua lleva los peluches que Liam le regaló hace varios años. Si quieren saber la historia de esos peluches, tienen que ver mis videos de spoilers del libro, les dejaré el enlace en la descripción del video. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Poco a poco irán conociendo al verdadero Liam, ya que él también tiene sus secretos. Además, cuando viven juntos es cuando comienzan a acercarse y conocerse realmente. Incluso Kua podría terminar enamorándose mucho más de Liam. Eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Bye bye.